Les voy a contar así rápido algo que me pasó en este fin e inicio de año. Gracias a Dios no me pasó directamente a mí, pero me tocó vivirlo. Allí en la empresa donde estoy trabajando, perdón que ando un poco enfermo de la garganta, no pongan atención a mi voz, pongan atención a la palabra. Allí en la empresa donde trabajo estoy en el área de seguridad. Entonces cuando hay algún incidente, algún accidente, pues siempre nos toca la parte del reporte, de darle todo el seguimiento, ¿no? Entonces desafortunadamente tuvimos 2 accidentes no graves, fueron unos choques pequeños, pero al final de cuentas pues viene todo un protocolo para cuando hay un accidente en una empresa, bueno, en todos lados, ¿no? En un choque. Entonces lo primero que cuando hay un choque pues hay que dar un aviso y todo, pero algo bien importante que tenemos que tener para estar cubiertos pues es una póliza, es un seguro, ¿verdad? Entonces resulta que de estos accidentes hubo uno donde el seguro no entró, no pudo entrar el seguro, y no porque la empresa no lo haya pagado, la empresa sí lo pagó, pero como nosotros como asegurados tenemos una responsabilidad dentro de este contrato, y resulta que el conductor traía su licencia vencida. ¿Cuántos sabemos que la licencia vencida el seguro pues no aplica, verdad? Entonces pues no pudo entrar el seguro en esto. Entonces yo pues en mi tiempo de oración con el Señor yo decía, pues prácticamente esa cobertura es la que nosotros tenemos con el Señor. Es una cobertura que ya está por default, la cobertura ahí está. Y dije, Señor, es momento de renovar mi póliza contigo este 2026, porque el 2025 tuve una cobertura amplia, Si yo le contara cuántas veces el Señor entró ahí a hacer la póliza, ahí no, a hacerme segundas, a hacerme frente, a guardarme aún de cosas que yo ni me imaginé. Yo creo que sobrepasé el límite de la cobertura en el 2025. Y dije, Señor, ahora sé que necesito esa cobertura para este 2026. Y entonces esta palabra se llama así, bajo la cobertura. Y la cobertura pues es cuando tú proteges algo, cuando tú abarcas algo para protegerlo. La cobertura en un seguro dice que es el respaldo proporcionado por una compañía aseguradora para cubrir riesgos específicos. Este soporte integral es esencial para salvaguardar la tranquilidad financiera del cliente y darle la confianza de que está respaldado en caso de imprevistos. Y dije, más o menos así funciona la cobertura de Dios con nosotros. Dios nunca te dice que no vas a tener imprevistos, que no van a venir accidentes, que no van a venir situaciones, pero Él te dice, calma, vas a estar seguro, vas a estar cubierto. Y esa tranquilidad es la que nosotros tenemos que tener en este 26. En cuanto a la parte espiritual, la cobertura es una protección divina y espiritual que Dios provee. Es como un manto, como un abrigo que simboliza autoridad, gloria, resguardo de peligros. Caminar bajo la cobertura es caminar escuchando la voz de Dios. Porque ¿cuántos sabemos que si tú compras un seguro, ese seguro no te vale en todos lados? Por ejemplo, si tú vas a cruzar el charco y vas a ir a Estados Unidos, tienes que a veces contratar un seguro que te cubra en otro lugar donde tú vas a ir. Entonces, tengo que caminar escuchando la voz de Dios sin salirme de la cobertura, del radio de la cobertura. Entonces, ¿cómo puedo hacer para estar en la cobertura? Y pues yo meditando en la palabra, en mis devocionales, en el libro de Hechos, encontré por ahí algunas cosas que Dios me hablaba acerca de la cobertura. Cuando ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, 37 al 39, habla de cuando pues Jesús asciende al cielo y se quedan sus discípulos compartiendo la palabra. Y entonces Pedro empieza a hablarle a la multitud. Muchos no conocían todavía de la buena noticia. Ahí fue cuando apenas empezó a fundar la iglesia. Entonces Pedro empieza a hablarle a la multitud y les empieza a contar la buena noticia. Y dice por allí que cuando él estaba hablando, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer para nosotros estar bajo la cobertura del Espíritu Santo?
Porque Pedro les decía, el Señor ascendió, pero ha prometido que va a venir, que va a descender el Espíritu Santo. Y Él les contaba a los creyentes y ellos le decían, yo también quiero eso que ustedes tienen. Fue cuando el Espíritu Santo los visitó y todos empezaron a hablar diferentes lenguas y todos empezaron a ver lo que estaba pasando. Y ellos dijeron, yo también quiero esa cobertura que ustedes tienen, pero ¿qué tengo que hacer? Y entonces Pedro les contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para tener la cobertura de Dios? Lo primero que tengo que hacer es reconocer que necesito la cobertura y que quiero la cobertura. Eso es lo primero que tengo que hacer. Reconozco que necesito tu cobertura, como ellos lo hicieron. Cuando Pedro les predicaba, ellos decían, yo no tengo lo que tú tienes, pero yo lo quiero tener. ¿Qué tengo que hacer? Y Él les dice tres cosas importantes. Les dice, arrepiéntanse de sus pecados. Número 2, les dice, vuelvan a Dios. Y número 3, les dice, bautícense. ¿De qué me habla el bautizo? De una nueva vida. Una nueva vida en Cristo. El bautizo es morir a mí y vivir nuevamente, pero ahora a la manera de Cristo. Estas tres instrucciones les da Pedro, le dice, entonces, cuando ustedes hagan esto, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Recibirás la cobertura del Espíritu Santo. Pero yo tengo que reconocer que lo necesito. Tengo que ir y tramitar mi póliza de seguro con Dios, esa cobertura con Dios. Entonces, una vez que lo hagas, tendrás, y fíjense qué hermosa está esta promesa, porque Él les dice, Pedro les dice, no solamente es para ti. Esa cobertura no solamente es para ti, dice, es para tus hijos. Y no solo para tus hijos, dice que también es para los que están lejos. A lo mejor tú dices, bueno, la cobertura la pido para mí este año, pero pues mis hijos no vienen, mi esposo no viene, mi esposa no viene, mi familia no está aquí. No, ahí no dice que la cobertura es nada más la pidas para ti. Dice que si tú pides la cobertura, esa cobertura que tú tienes te abarca a ti, a tus hijos y aún a toda esa familia que aún no ves aquí, que está lejos, que tú dices nunca va a venir, se va a acercar. Bueno, cuando tú renueves esa póliza de cobertura con Dios, esa cobertura los va a cubrir a ellos también. Es un momento de levantarnos y pelear por nuestras generaciones. Fíjense que cuando yo llegué a la iglesia, una de las primeras promesas, yo no conocía nada del evangelio, y de las primeras prédicas que yo escuché en la iglesia, me acuerdo mucho de este versículo. Y hoy sé que ese versículo Dios me lo dio desde ese momento porque yo lo abracé. Él decía, si tú crees en mí, serás salva tú y toda tu casa. Y los que conocen un poco de nuestro testimonio saben que yo llegué sola primero a la iglesia, sin mi esposo. Y cuando yo escuché esa palabra, sin conocer aún bien el trasfondo de la Biblia, de las promesas, aún no lo entendía. Pero cuando yo escuché esa palabra, yo lo pude sentir en mi corazón, que esa palabra era para mí. Si tú crees en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Y yo te puedo decir que hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel con esa promesa. Entonces, basta uno que se levante y se pare a la brecha por sus generaciones, aún los que parece que nunca van a venir. Basta uno que se levante para que extienda la cobertura de Dios hacia sus generaciones y hacia su familia. Después de que yo ya sé que necesito la cobertura y la solicito y la pido y me arrepiento y vuelvo a Dios y cambio mi forma de vivir, ahora otra cosa importante que también vamos a ver ahí en Hechos es que la cobertura debe estar bajo pacto. ¿Qué pasa si usted tiene un accidente y no renueva su póliza? Se acaba la cobertura, ¿no? Si el seguro, no, pues no te conozco, ¿verdad? No pagaste la mensualidad,
se acaba la cobertura. No renovaste, se acaba la cobertura. Hay un contrato que se firma cuando tú adquieres un seguro. Hay una póliza que se firma que te dice cuál es la responsabilidad de la aseguradora, pero también te dice cuál es la responsabilidad del asegurado. Ahorita les platicaba que en uno de los accidentes que hubo, el trabajador incumplió, no traía licencia. ¿Qué hace el seguro? Yo me deslindo porque tú no estás cumpliendo con el pacto. Bueno, ahí en Hechos 3, 19 y 20 dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Les enviará nuevamente, renovará el pacto. Dice en Hechos 3:25: ustedes son los hijos de esos profetas, están incluidos en el pacto de Dios que les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Y mira qué maravilloso es Dios, porque aunque no se lo pidas, Dios ya nos tiene incluidos en el pacto. Dice, ahí están todas las generaciones incluidas en el pacto y sus familias serán bendecidas. Pero dice, todos están incluidos. Dios nos incluye en este nuevo pacto con Jesús. Solamente dice, arrepiéntanse, vuelvan a Dios y yo enviaré nuevamente a Jesús. Y Él renueva ese pacto con nosotros. Dice por ahí en Efesios 4:17: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y dice en el versículo 21: ya que han oído sobre Jesús, han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve el pensamiento y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice, una vez que tú ya escuchaste, una vez que tú ya pediste, una vez que tú ya te volviste a Dios, ahora parte del pacto te toca cumplirlo a ti. Y es mantenerte en la nueva manera de vivir. Ya no te comportes como la gente del mundo, porque Dios es fiel en su pacto. Pero para que el pacto funcione tiene que haber lealtad. Porque yo sé que de parte de Dios la tengo, pero de parte de mí. A veces creemos que la cobertura de Dios es nada más cuando estamos bien. Dios me cubre porque tengo salud. Estoy bajo la cobertura porque tengo trabajo. Estoy bajo la cobertura porque todo está bien. Pero si algo sale mal, Dios me abandonó. La cobertura de Dios no está sobre de mí. En ningún lugar dice que no vamos a tener pruebas. Lo que sí dice es, yo estaré con ustedes. Y lo cumple. En las buenas, en las malas. Él cumple su pacto. Pero cuando las cosas no me salen como yo quiero, yo renuncio al pacto. Entonces Dios busca esa lealtad. Dios cumple su pacto si yo le soy leal. Si ese trabajador hubiera traído la licencia, la aseguradora cumple su pacto. Pero él incumplió con algo. Si yo no soy leal a Dios, Dios no va a cumplir el pacto. Va a estar ahí, pero el pacto incluye lealtad. Porque cuando Dios ve lealtad en tu corazón, Él pone una visión, pone un propósito, pone algo en ti. Cuando ve lealtad en tu corazón. Otra cosa importante de la cobertura, dice que la cobertura está relacionada con el propósito divino. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, y la cobertura está relacionada con esto. En Hechos 16, del 6 al 9, nos habla de cuando Pablo y Silas viajaban para predicar la palabra en uno de sus viajes misioneros.
Y aquí nos dice que pues ellos tenían la intención de ir a Asia, pero dice que en este trayecto cuando ellos querían ir, el Señor los desviaba, el Espíritu Santo les impedía ir ahí. Dice por ahí: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galicia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, y después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Ellos tenían algo en su corazón y querían ir a Asia, pero el Espíritu Santo les decía que no. Eso es caminar bajo la cobertura. Cuando tú tienes tus planes, pero el Espíritu Santo dice: así no es. No es por ahí. Te impido que vayas ahí. Y a veces en nuestro propio entendimiento nos pareciera de que no, Dios, te está saliendo totalmente del plan. Yo te presenté un plan y lo que tú me estás diciendo no tiene nada que ver. Lejos de alejarme, de acercarme a lo que yo quiero, siento que Dios me está alejando de lo que yo quiero. Y a veces así pasa con nosotros. Dios te dice: no es allí. Y no entendemos por qué tenemos que rodear. No entendemos por qué en este momento no se puede hacer. Pero déjame te digo algo: dentro de todo esto no solamente se trata de lo que tú quieras lograr, sino se trata de que hay un propósito hacia donde Dios te va a llevar. Fíjate, cuando ellos iban, que Dios los desvió, Dios los manda a Macedonia a predicar. Pero más adelante en Hechos 16:13 dice que ellos llegaron a Filipos a predicar, y menciona la Biblia a una mujer que se llama Lidia. En ese momento pudieron Pablo y Silas haberle reclamado a Dios: pero ¿por qué no nos dejas ir allá? Esa es la ruta que ya teníamos trazada. El evangelio tiene que llegar también a Asia. Pero el Espíritu Santo le dijo: no, no es el momento de estar allí. Tienes que ir a Macedonia. Y la Biblia menciona a Lidia. Y yo no sé si dentro de esto el propósito principal de Jesús era llegar a esa mujer, porque menciona que cuando ellos se van hacia Macedonia, van a Filipos, empiezan a predicar, llegan a un lugar a predicar, y había un grupo de mujeres allí, y entre ellas había una mujer que se llama, y la Biblia la menciona. Algo importante tenía esa mujer, porque la Biblia menciona su nombre. Entonces dice que ella era una comerciante que vendía telas púrpuras. Esa mujer tenía posición económica, esa mujer tenía contactos, pero lo más importante y lo que más me voló la cabeza es que Lidia no era originaria de allí de Filipos donde estaban. Lidia era originaria de Tiatira. Yo no soy muy buena para la geografía, pero Google nunca me falla. Y yo dije: ¿dónde es esto? Y resulta que Tiatira es una ciudad de Asia. Y esta mujer, que era comerciante, comerciaba telas de la ciudad de Tiatira hacia Macedonia. Tenía el poder adquisitivo, tenía los contactos para ir de Asia a Macedonia, tenía muchos contactos porque ella era comerciante. Y Dios iba a usar a esa mujer para predicar en Asia, para compartir el evangelio en Asia. No iba a usar a Pablo y a Silas para ir a Asia. Dice la palabra que la mujer estaba allí y escuchó la palabra. Y cuando ella escuchó la buena noticia, ella dijo: yo quiero esa cobertura. ¿Qué tengo que hacer? Y le dice: Pablo, te tienes que bautizar. Y se bautizó no solamente ella. La Biblia dice que se bautizó ella y toda su casa, porque el pacto no nada más es mío, el pacto es para mí, para mis hijos y para mi familia. Se bautizó ella y toda su casa. Y no solamente eso,
Una vez que ella se bautizó, les dijo: os ruego que se queden aquí, yo los voy a hospedar, mi casa va a hospedar a los misioneros que anuncian la palabra. Dice que ella fue la primer creyente convertida en Europa. Cuando ellos llegaron a predicar allí a Macedonia, ella fue la primera convertida en Europa. Y no lo menciona la Biblia, pero más adelante en la Biblia, en Apocalipsis, habla de una iglesia en Tiar. Habla de una iglesia allí y no menciona que los apóstoles estuvieron allí. Pudiera ser que ella predicó la palabra ahí, abrió una casa de fe y se fundó una iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no solamente va con lo que yo quiero. La cobertura de Dios me lleva a alcanzar el propósito divino de Dios. Y a lo mejor hoy te está tocando rodear, hoy te está tocando ir a donde no quieres ir, hoy te está tocando hacer cosas que no quieres hacer. Pero el propósito no solamente se trata de ti. El propósito de Dios va mucho más allá. Y a veces cometemos el error de querer enfocarnos solamente en lo que yo quiero. Pero no solo se trata de ti. A través de ti Dios va a llegar a muchas personas. Y tal vez es necesario que hoy vivas lo que estás viviendo, porque Dios no está pensando en ti, está pensando en alguien más. Porque la cobertura de Dios es cuando yo camino escuchando la voz de Dios y estoy ligada al propósito divino. De nada me sirve tomar una decisión para mi conveniencia si no voy a seguir el propósito que Dios tiene para mi vida. Otra cosa de la cobertura, y fíjate, ahorita vamos a regresar con Lidia al final, no se les olvide Lidia, acuérdense de Lidia, la primera mujer convertida en Europa. Más adelante, en Hechos 16-19, cuando ellos siguen predicando, sigue hablando de cuando ellos los encarcelan. Ellos están escuchando la voz de Dios y están bajo la cobertura. ¿Pero de qué me habla esto? Cuando estoy bajo la cobertura de Dios, adivinen qué, van a venir desafíos. No todo va a ser fácil. Dice por allí en Hechos 16-19 que cuando ellos iban predicando la palabra, había una joven que iba detrás de ellos gritando y diciendo: nos encontramos a una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pero esta situación a los amos de la muchacha no les gustó, porque entonces ese demonio de adivinación la dejó y ellos dejaron de ganar dinero, porque dice que ella ganaba dinero con eso y era una esclava. Entonces lo que hicieron fue que los metieron presos. Empezaron a hacer una turba alrededor de ellos, los meten presos. Y dice que cuando los meten presos, no los metieron presos a cualquier cárcel. Dice que los metieran al calabozo más oscuro, al peor, y que les pusieran unos grilletes en los pies. No me imagino la mentalidad de Pablo y Silas y de los apóstoles que iban en ese momento predicando, diciendo: ¿cómo? Me dijiste que no fuera allá, me dijiste que viniera acá, ahora me dijiste que le hable a Lidia. Estoy siguiendo paso a paso lo que tú me dices y resulta que estoy preso. Y es que a veces la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica de nosotros. Pero lo maravilloso de eso es que dice que aún ellos estando en la cárcel, dice que empezaron Pablo y Silas a orar y a cantar alabanzas a Dios. Y dice la Biblia esto, todos los presos lo escuchaban. ¿Por qué lo menciona la Biblia? Porque dentro de ese desafío, dentro de esa prueba, había un propósito. La gente que estaba presa ahí muy difícilmente iba a entrar alguien a predicarles porque estaban presos.
La gente que está ahí presa, probablemente su corazón estaba endurecido. Muy difícilmente iban a querer escuchar a alguien. No iban a tener la oportunidad de escuchar la buena noticia en ese calabozo. Tal vez ya no tenían esperanzas. Tal vez había quienes ya no querían vivir. No sabemos la situación que tenía cada preso, pero padre no se la estaban pasando. Pero dentro de todo esto, el Señor usó la vida de Pablo y Silas para ir a la cárcel, para que ellos tuvieran que orar y cantar, y para que los presos los escucharan. Porque tal vez no iban a escuchar la palabra de la buena noticia, no la iban a recibir. Pero no te podían decir nada si estás cantando y estás orando. Y era necesario que estuvieran ahí para que alguien de esa cárcel tuviera esperanza y creyera. Ese era el propósito por el cual ellos estaban ahí. Y en ese proceso, cuando Dios te permite pasar estos procesos, son necesarios en nuestra vida. A veces no lo entendemos. Cuando lo estamos viviendo es imposible entenderlo, porque ¿quién se va a gozar en la dificultad? Y a veces reprochamos a Dios, a veces le reclamamos que no está con nosotros. Se vale, es válido, somos humanos. Pero en ese proceso Dios va a permitir que lo pases, porque es ahí donde tu fe se va a fortalecer. Porque una fe que no es probada es una fe inestable. De nada me sirve que yo diga tengo fe si mi fe no ha sido probada. No, cuando estoy pasando la prueba, ahí es donde Dios va a probar mi fe y la va a fortalecer. Cuando pasas por un problema, por una situación difícil, Dios desarrolla tu carácter. Te lleva a madurar espiritualmente, a buscarlo verdaderamente. Cuando Dios te permite la dificultad, Dios nos prepara para poder ayudar a otros. Porque si yo no he vivido una situación, es muy difícil que yo le diga a alguien, sí te entiendo, si no lo he vivido. A veces tienes que vivir una dificultad porque tu propósito en la vida es ayudar a alguien más. Y a veces tenemos que vivir la situación para que nuestro testimonio sea de bendición para alguien más. Cuando yo tengo la oportunidad de compartir mi testimonio y tengo la fortuna de que alguien me presta sus oídos para escucharlo y su corazón para entender, para escuchar. Aunque la pasé muy mal, yo le digo al Señor, ha valido la pena. Si lo que yo pasé le está dando esperanza a esa mujer, a este matrimonio, ha valido la pena cada cosa que he vivido, porque para eso lo viví. Para que el testimonio de nosotros pueda ser de bendición para alguien más. Y lo más importante cuando pasamos por la prueba es que en la prueba Dios te purifica. Las dificultades sacan a la luz lo que necesita ser confrontado y sanado. Porque muchas veces vivimos tratando de aparentar que no pasa nada. Pero cuando se viene una dificultad, un quiebre, sale todo. Y yo siempre he dicho, es como una herida abierta. Si tú la tapas, por dentro no ha cerrado. Inclusive si tú la tapas, las heridas a veces se infectan. No soy doctora, pero me ha pasado de que tienes una herida y nada más te tapas y no te cuidas, la herida se empieza a infectar y lejos de sanar empieza a empeorar, empieza a supurar, viene una infección. Y entonces, ¿qué hace Dios? Te purifica. Tiene que sacar todo lo que no está sano de tu vida, y eso duele y no es satisfactorio, pero es necesario. Los procesos a veces son necesarios. Y cuando yo me acerco a Dios y le digo, Señor, pongo esto delante de ti, el Señor lo va a purificar. Así que aguas, si alguien quiere poner una situación delante de Dios, aguas, porque el Señor, lejos de parecer que todo está bien, el Señor te va a llevar a confrontar situaciones de tu vida. Y luego es bien común decir, oye, me acerqué a la iglesia y en lugar de que todo mejore parece que va empeorando. Oye, me acerqué a la iglesia y en lugar de que me vaya bien siento que me está yendo mal. No, no te está yendo mal, es que estás siendo purificado en el proceso para llegar al nivel donde Dios te quiere llevar. Dice por allí en Marcos
4:35 al 39. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaban. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y a veces es lo que nosotros vemos. Pero yo te quiero decir algo: aunque veas la tormenta, aunque tu barca parece que se está ladeando, solamente recuerda que Jesús está en tu barca. Y eso es necesario y suficiente. Y a lo mejor hoy no empezaste el 2026 de la mejor manera. Empezaste con dificultades o terminaste con dificultades. Pero yo te quiero recordar que Jesús está en tu barca. Y no veas las olas, no veas lo que está afuera de tu barca, porque te vas a asustar y te vas a hundir. Mira lo que está dentro de tu barca y cuida lo que permites que entre a tu barca. Si tú permites que las olas impetuosas entren a tu barca, te van a hundir. No importa lo que está fuera de la barca, eso tú no lo controlas. Pero sí asegúrate que Jesús no se salga de tu barca. Confía, porque si Él te envió, Él te va a proteger. Dice por ahí en 2 Corintios 4 del 8 al 9: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y dice en 2 Corintios 4:17: pues nuestras dificultades actuales son tan pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Porque las cosas que ahora vemos, esas dificultades que ahora ves, pronto se van a ir. Y lo único que va a quedar para siempre son las cosas que no puedes ver. Eso es lo que va a permanecer en ti, aquello que tú ves con tus ojos de la fe. Así que no te asustes si viene el desafío. Dios no ha dejado la cobertura. Estás dentro de la cobertura. Lo que pasa es que dentro de la cobertura, dentro del combo, viene el desafío. Otra cosa importante es que cuando estás bajo la cobertura, tú puedes identificar los engaños del enemigo. Dice que cuando Pablo y Silas iban predicando, la mujer iba diciendo, la joven esclava que era con espíritu de adivinación, iba diciendo: estos son los hombres de Dios, vienen a decirles cómo son salvos. Si tú te pones a pensar, pues no estaba actuando en contra de ellos, al contrario, pues estaba haciendo algo a favor, ¿no? Estaba diciendo: son hombres de Dios y vienen a decirte cómo ser salvo. Pero dice que día tras día lo hacían, hasta que dice que Pablo se exasperó. Hubo algo que lo inquietó su espíritu y él detectó un espíritu de adivinación. Él puso atención, Dios le reveló, el Espíritu Santo le dijo: aguas, pareciera que está de tu lado, pero no. Entonces Pablo debió haber pensado: a ver, ella gana dinero adivinando, ella no está bajo la cobertura, ella gana dinero porque tiene un espíritu de adivinación y así hace ricos a sus amos. Entonces, aunque pareciera que me está apoyando, no la quiero en mi vida, no la quiero conmigo, no quiero que nos siga.
¿Y qué hizo? Él se voltea y reprende al demonio, y eso lo llevó a la cárcel. Pero es que el enemigo es muy astuto y a veces nos trata de engañar, nos trata de sacar de la cobertura, porque cuando tú estás bajo la cobertura, el enemigo no te puede tocar. Podrán venir tormentas, podrán venir dificultades, pero estás bajo la cobertura y el enemigo sabe que no te puede tocar. ¿Qué es lo que va a buscar? Sacarte del radio de la cobertura, aislarte, tenerte solo para poder atacarte, para poder tocarte. Porque en este camino hay mucha gente que nos rodea y es importante que nos aseguremos quiénes son las personas que nos rodean. Porque hay personas que no se conectan con la cobertura de Dios, pero tampoco dejan que los demás se conecten. No se conectan ellos, pero tampoco te dejan conectarte. Por eso tienes que ser muy sabio y discernir, porque el enemigo actúa de muchas maneras. Esa mujer pareciera que los estaba apoyando, pero la cobertura del Espíritu Santo les hizo entender que era el enemigo hablando a través de ella y que tenían que alejarse de esa persona, tenían que reprender, hacer lo correcto, aunque hacer lo correcto los llevaba a la cárcel. Y entonces tú te tienes que fijar muy bien de quién estás rodeado, porque las personas que te rodean, las personas que te hablan, cuando te dan un consejo, cuando tienes una plática, ellos depositan algo en nosotros. Depositan algo en nosotros cuando escuchamos sus palabras, sus consejos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quiénes son las personas que nos rodean, porque puede ser que el enemigo use a una persona para sacarte de la cobertura. Y a lo mejor tú quieres mucho estar allí, tú quieres estar con esa persona, disfrutas la compañía, pero si tú estás bajo la cobertura tendrás el discernimiento del Espíritu Santo de saber quién te debe de rodear, y más cuando estás pasando una dificultad, porque cuando estamos pasando una dificultad estamos vulnerables y estamos buscando que nos digan a veces lo que queremos escuchar. Pero la Biblia habla de los buenos amigos. Dice que un amigo te va a edificar cuando se necesite y te va a apoyar. La Biblia dice que no estés solo. Con eso no te quiero decir que no tengas amigos, porque la Biblia dice mejor son dos que uno, porque si uno se cayere, el otro lo levanta. Es bueno tener amigos, pero cuidado de las personas con las que nosotros nos rodeamos y quiénes son nuestra red de apoyo en el momento de la dificultad. Otra cosa que vemos cuando estamos bajo la cobertura, aparte de discernir los engaños del enemigo, es que cuando tú estás bajo la cobertura estás conectado con el propósito divino de Dios. Vimos que hay un propósito cuando estás bajo cobertura, pero también tienes que estar conectado con el propósito de Dios. Dice aquí que en lo mismo en Hechos 16, 25 al 34 habla de que pues ellos estuvieron presos, ¿verdad? Cuando ellos reprendieron al espíritu de adivinación, estuvieron presos, y luego ellos estuvieron orando y cantando y los presos los escuchaban. Entonces dice por allí en el verso 16, 25, dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Y habla aquí de un carcelero. El carcelero se despertó, vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. Cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí vemos que el propósito divino no siempre se trata de mí. Había un carcelero. No solamente estaba Lidia en el camino, no solamente estaban los presos en el camino, también había un carcelero. Que si Pablo y Silas no hubieran escuchado la voz de Dios, ese hombre se hubiera quedado esperándolos.
Y es que cuando yo estoy bajo la cobertura y caminando, escuchando la voz de Dios, a mí también me duele lo que le pasa a los demás. Porque Pablo y Silas, cuando se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas, si yo fuera él, yo dije, no hombre, patitas, ¿para qué las quiero? Yo me hubiera ido, o sea, seguramente me voy a quedar. Si me tenían en un calabozo atada de los pies, se abren las puertas, me voy. Pero ¿qué pasó? Vieron que el carcelero se quería matar, y en lugar de pensar en él, pensó en el propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me voy a ir si voy a perder un alma? Si Dios me está mandando a predicar la buena noticia y voy a perder uno en el camino. ¿Y qué hizo él? Le dice, detente, no nos hemos ido, aquí estamos. Y el carcelero le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mi promesa, tu promesa. Dice, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas, y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Y el carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. En ocasiones solemos perder el enfoque de por qué tenemos que atravesar procesos. Pero ellos tenían que estar ahí porque había una familia que había de ser salva. Probablemente tú dices, oye Cindy, ni siquiera te puedes imaginar lo que yo he vivido. Tú no has vivido nada de lo que yo he vivido. No has experimentado lo que yo he vivido. Pues sí, tal vez no. Pero tengo la seguridad de que tenemos un Padre que no nos deja. Tengo la seguridad de que tengo un Dios que hasta el día de hoy no he visto que haya dejado a alguien solo ni a alguien desamparado. No sé cuál sea tu proceso, no sé cuál sea tu testimonio, no sé qué estás enfrentando hoy, pero sí sé el Dios que tengo. Sí conozco el Dios que tengo, y es un Padre que no te deja y no te va a dejar. Y sabes que te lo digo con seguridad, porque cuando estás bajo cobertura tienes la victoria. Dios te da autoridad. Y fíjate, cuando ellos estuvieron libres, fueron y le dijeron, ya están libres. ¿Y qué crees que hizo Pablito? En lugar de decir gracias, ya me voy, dijo Pablo, ellos nos golpearon en público, ni siquiera nos dieron la oportunidad de un juicio, nos metieron en la cárcel. Nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, dijo Pablo. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando yo leía eso decía, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás viendo? Te apalearon, te tenían preso, ya te están diciendo que te vayas, vete. Pero no, porque cuando tú estás bajo cobertura, Dios te da la victoria y te da autoridad para que tú salgas con la cabeza en alto. Porque una vez que tú libras el proceso, tú sales del proceso con autoridad. Y dice que Él les dijo, no, que vengan y que nos pidan perdón. Dice que cuando la policía le dio su informe a los funcionarios, ellos se alarmaron mucho al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Dice, entonces fueron a la cárcel, se disculparon con ellos y luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Y yo decía, qué valor el de Pablo. Pero ¿sabes qué? No es valor, es confianza. Porque él sabía el Dios que tenía. Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que resucita. Tenemos un Dios que restaura. Tenemos un Dios que camina sobre las aguas. ¿Cómo no va a ser sobrenatural todo lo que Él haga? Pero sabes,
Nos olvidamos de vivir en lo sobrenatural y queremos vivir en lo físico, en la apariencia, en lo que veo. Tenemos un Dios sobrenatural. Necesitamos vivir en lo sobrenatural. No pongas tus ojos en las cosas que se van a desvanecer, porque si tú estás pasando este proceso, para ti y para mí pareciera imposible. Nuestras fuerzas es imposible, está perdido. Pero acuérdate del Dios que tienes, el Dios que camina sobre las aguas, el Dios que resucita a los muertos, el Dios que hace jardines en las tumbas. Dios necesita personas que estén dispuestas a vivir en lo sobrenatural, no en lo que estás viendo y no en lo que estás viviendo. Dios necesita resucitar en nosotros la visión. Necesita resucitar en nosotros la visión de este 2026, la visión del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios necesita resucitar en mí la manera de hablar, porque muchas batallas ni siquiera las luchamos, porque las perdemos antes de lucharlas. Cuando hablamos, cuando pensamos que somos incapaces, cuando queremos hacerlas a nuestra manera. Dios necesita resucitar en nosotros nuestra manera de ayudar, porque no solamente se trata de mí. A veces pensamos, ¿por qué me viene eso a mí y por qué no? Es que ¿por qué me pasa a mí y por qué no? ¿Por qué nos creemos tan especiales para que siempre todo esté bien? Dios necesita resucitar en nosotros lo sobrenatural. Y a veces nos concentramos en hacer mucho, pero no se trata de lo mucho que hagas, se trata de lo que hagas bajo la cobertura de Dios. No se trata de qué tanto puedas avanzar, sino se trata de que a donde vayas, vayas bajo la cobertura de Dios. Le quisiera pedir al grupo de alabanza si nos acompañan. Este 2026 vamos a renovar nuestra póliza, vamos a renovar nuestra cobertura con el Señor, pero con una nueva visión, con una nueva forma de hablar, con una nueva forma de ayudar, con una nueva forma de dar fruto y de enfrentar este 2026. Prepárate, este 2026 prepárate para probarle al enemigo cuán grande es la cobertura de Dios, y que no importa en dónde estás parado ahorita, no importa el proceso que tú estás viviendo. Si estuviste poniendo tus ojos en el proceso, hoy levántate y dile al enemigo: estoy bajo la cobertura de Dios. Este 2026 renueva tu contrato con el Señor, y si algo de esto estabas haciendo mal, hoy entrégaselo al Señor y permítele que Él renueve este contrato, porque la cobertura de Dios no se va. La cobertura de Dios permanece. Sé de un Padre que no te deja, que no te abandona, que te ama, que siempre está en las buenas, en las malas, porque yo sé que aún en las dificultades ahí lo has sentido. Entonces este 2026 vamos a prepararnos para renovar nuestro contrato, para decirle al enemigo: estamos cubiertos.